Buenas noches, mi nombre es Mario Olivo, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 230-00076. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho y este es el módulo Juicio de Amparo 2, impartido por la asesora Rosa María Olivero Sánchez, y este es el reto número 6 de nombre Litigio Estratégico. El tema que yo elegí es litigio estratégico y acceso a la información. Bueno, es importante hacer mención que una de las herramientas principales de un abogado es su capacidad de reflexionar, es decir, tiene que ahondar en el tema del porqué de las normas y el porqué del sistema legal. Esto ya que el derecho no es algo que se deba memorizar, es algo que se debe reflexionar y entender. Por ello se requiere de juristas reflexivos y críticos del sistema legal, que piensen cómo modificar una norma o sistema legal cuando éste sea injusto. El litigio estratégico es aquel que, a través del uso de las herramientas legales nacionales o internacionales, busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o colectividad. Montoya, en 2007, dijo que el litigio estratégico es un proceso social complejo y dinámico, que desde la interacción de disciplinas como el trabajo social, psicología, derecho, la ciencia política, la comunicación, la educación, entre otras, se constituye en una herramienta a través de la cual las comunidades acompañadas por grupos de diversas índoles pretenden un cambio en sus situaciones actuales que consideran problemáticas y para tales efectos diseñan, proyectan y ejecutan acciones tendientes a motivar este cambio desde un grupo importante y considerable de áreas de conocimiento y sobre varios niveles sociables y de la opinión pública. Es por ello que en este video responderemos algunas preguntas acerca del litigio estratégico y el acceso a la información como herramienta de este. El reto nos pide responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de derecho de acceso a la información con el litigio estratégico? Bueno, la relación que encuentro con el derecho del acceso a la información con el litigio estratégico radica en que la Clínica Legal de Interés Público, o CLIP, perteneciente al Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o ITAM, es un proyecto de formación de abogados con responsabilidad social y educación en derechos humanos. Estos se dieron a la tarea de aplicar el litigio estratégico para lograr un cambio que propiciaría un bien mayor. ¿Cómo lo lograron? Bueno, se plantearon dos casos, en el cual en el primero lograron obtener información que sirvió como prueba y argumento, tanto como para resolver la solicitud de condición de refugiado, como para que mediante dicho caso fuera posible realizar más acciones para ampliar los efectos hacia la propuesta de elaboración de una normatividad que regule de manera protectora el derecho al refugio. Además, lograron que el entonces IFAI fuera consciente de la problemática que representaba solicitar documentos de identificación a migrantes, refugiados y demás personas que por su situación no cuentan con ellos para la entrega de información, y así girara sus instrucciones para solucionar este inconveniente que menoscaba su derecho. En el segundo caso, la información que lograron obtener de la PGR sirvió para comprobar la veracidad de las declaraciones del gobierno mexicano y poder investigar más a fondo sobre el tema de sanciones penales que establece la Ley General de Población para los migrantes indocumentados. Con dicha información se lograron respaldar los argumentos para solicitar una propuesta de reforma legislativa que despenalice la migración indocumentada. La segunda pregunta nos dice, identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico y del acceso a la información. Pues yo lo que entiendo aquí es que tenemos que plantear un caso hipotético. Sin embargo, yo me basé en un caso real, no tomé todos los datos del caso real, solamente este es un ejercicio práctico basado en un hecho real. Bueno. Imaginemos un caso en el cual una empresa constructora brasileña de nombre el que gusten es acusada de pagar sobornos a cambio de contratos a funcionarios de al menos 12 países de América Latina. Los sobornos que los socios de esta empresa dieron a los funcionarios tenían como finalidad que estos les asignaran contratos millonarios por obras de infraestructura. Es entonces que se revela por medio de confesión de 6 ejecutivos de esta empresa que se pagaron millones de dólares en sobornos en México, mencionando el nombre de Rutilio Bedoya, vamos a dejarlo así, como presunto beneficiario de estos sobornos. El Instituto Nacional de Transparencia
INAI, ordenó a 5 distintas dependencias a través de 25 resoluciones que abran información del caso de esta constructora. Ante esto, se interpusieron varios juicios de amparo que impidieron el cumplimiento de las determinaciones del INAI. Una vez concluidos, se determinó firmeza de dichas resoluciones, pero la PGR ha sido omisa en cumplir con dichas resoluciones. Ante la Ley General de Transparencia, no puede invocarse la reserva de información si se trata de un caso de corrupción. En cuanto a las primeras solicitudes en torno a este caso, habían dos condiciones para no considerarlo como caso de corrupción en el momento. Número 1. Aún no había declaraciones oficiales de funcionarios públicos nacionales o internacionales, ni de la constructora que permitieran al INAI observar que se trataba de un caso de corrupción. Número 2. Aun cuando ya existieran estas declaraciones oficiales, hasta que no se designara al titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción en el plazo señalado en la ley. Una vez que acontecieron ambas condiciones, el INAI pudo determinar el caso de esta constructora como caso de corrupción y aplicar, como se hizo, el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, en el que se instruye la no procedencia de la reserva en casos de corrupción, incluso cuando la carpeta de investigación aún no estuviera concluida. Así fue como se hizo pública esta información y de este modo enfrentaron un proceso penal por corrupción y enriquecimiento ilícito todos los funcionarios que estuvieron involucrados en esta red de corrupción, destacando al exdirector de una empresa importante que distribuye combustible en México, al que denominamos Rutilio Bedoya. Bueno, como conclusión tenemos que el litigio estratégico es aquel que a través del uso estratégico de las herramientas legales nacionales o internacionales busca generar un cambio en la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o varias. El acceso a la información es un derecho que nos corresponde a mexicanos y mexicanas. Sin embargo, también se ha hecho un esfuerzo por garantizar ese acceso a la información a extranjeros cuando se encuentran en territorio mexicano y sus derechos humanos pudieran verse vulnerados al negarles el acceso a la misma. Y esto concluye mi reto. Hasta luego.